Alguien escribió en una ocasión, si queremos ciudades saludables, necesitamos iglesias saludables. Pero si soñamos con iglesias saludables, necesitamos familias saludables. Este principio ha impactado de manera general la historia de la iglesia y el efecto de la vida cristiana en las ciudades y en las culturas donde se ha extendido de una forma, digamos, intensa. Cuando la iglesia ha asumido su rol, su papel de afirmar familias saludables, los pueblos, las ciudades y las naciones se han visto afectadas en un sentido positivo. Los grandes cambios de la historia de la humanidad, para bien, han tenido que ver con la participación de la fe, con la participación de hombres que, ceñidos por la Escritura, han trastornado el mundo a través de la verdad. Nosotros queremos una nación saludable. Creo que como colombianos hay un enorme dolor de patria por todo el mal que viene aquejando nuestra nación desde hace muchas generaciones. Gobernantes dañando y destruyendo a los pueblos. Pero ¿de qué sirve quejarnos y lamentarnos por lo que acontece en nuestra nación si no hacemos la parte que nosotros sí podemos hacer? Nosotros no podemos transformar la manera en que piensan nuestros gobiernos. No podemos cambiar la disposición corrupta de aquellos que están en poder o autoridad para administrar la autoridad que tienen sobre sus hombros. Pero nosotros sí podemos trastornar nuestra familia. Nosotros podemos trastornar nuestro lugar de trabajo. Y una de las formas o uno de los medios, hermanos, sigo escuchando el eco rarísimo. Yo me escucho supremamente extraño. Les agradezco me apoyen con eso. Uno de los medios que Dios ha provisto para tener familias saludables es algo que la teología ha denominado la adoración familiar. Y cuando hablamos de adoración familiar, hablamos de teología práctica, la práctica de las verdades teológicas. Hace un domingo terminamos el libro de Una vida centrada en el Evangelio, cómo vivir en el Evangelio, una obra que espero sigan estudiando diligentemente. Pronto estaremos estudiando todo lo relacionado a los diáconos, el papel de los diáconos, pues nuestra iglesia está en un momento en que necesita elegir diáconos, pero debemos hacerlo a la luz de la Escritura. Mientras iniciamos eso, queremos hacer énfasis en algunos aspectos de la vida práctica que muchas veces suelen ser descuidados. Y quiero que me acompañe a Filipenses, por favor. Pues hoy quiero hablar primero con el espíritu correcto, acompañando el sentimiento que invadió al apóstol Pablo cada vez que repetía una y otra vez las mismas cosas a su audiencia. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Pablo continuamente repetía una y otra vez las mismas cosas y esto no era por accidente, esto era por amor. Y no debemos cansarnos, aquellos que estamos sirviendo en la predicación de la palabra, en repetir una y otra vez las mismas cosas. Porque el pueblo tiene una característica particular. Olvida muy rápidamente las verdades que el Señor nos ha enseñado. Y no porque sean difíciles de entender, no porque sean misterios incomprensibles, no. Es porque somos un pueblo que presta poca atención a lo que Dios manda y a lo que Dios enseña. Y rápidamente dejamos de mirar a Dios
y comenzamos a mirar otras cosas en este mundo. ¿Qué es la adoración familiar? Muchos ya lo han escuchado. Es la disposición de todo hogar de reunirse en torno a la honra y la gloria de Dios. Es el ejercicio a través del cual un esposo y una esposa se presentan en casa ante Dios para adorarle, para exaltarle, para conocerle y para ser alimentados en una comunión íntima con Él. Es el espacio en el que un hombre, una mujer, junto a sus hijos, como familia, se reúnen para conocer más a Dios, se reúnen para buscar a Dios en oración y se reúnen con la esperanza de ser transformados favorablemente a través de esos espacios de estudio. Es el acto más sublime en el que una familia reconoce que no quiere caminar separado de Dios, porque entiende que separado de Dios nada podemos hacer. Es un acto de fe en el que una familia entiende que una casa que no ora junta y se edifica junta es como una casa sin techo en medio de la tormenta. La adoración familiar es la evidencia de hambre y sed en un hogar. Es la evidencia de padres desesperados por exponer a sus hijos a la palabra con la esperanza de que ésta los salve y los santifique. Es el acto de fe desesperado de dos esposos que no están satisfechos con su condición de matrimonio y quieren que su matrimonio se ajuste cada vez más a Cristo. Sin importar cuán bien parezcan estar, la adoración familiar es ese acto de fe en el que un esposo y una esposa le está diciendo a Dios: Señor, queremos que nuestro matrimonio cada vez se ajuste más a ti. La adoración familiar no es un acto religioso. La adoración familiar no es un espacio más en la agenda diaria. Es un acto de fe diario. Es un acto de devoción diario. Hoy entonces, mi ruego es que cada persona, cada familia de esta iglesia ponga en la más alta estima la adoración familiar. Josué expresó este deseo de una forma específica. Josué 24:15 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el deseo que hay tras la adoración familiar. Un esposo, una esposa, unos hijos que quieren servir al Señor, pero para poder servir al Señor necesitamos conocer al Señor y amar al Señor. La adoración familiar es un acto de fe. No lo olviden. La Escritura nos muestra que las familias siempre han jugado un papel importante para Dios. De hecho, lo primero que Él instituyó en el huerto del Edén fue ¿qué? Una familia. Adán y Eva. A la vez una iglesia. A la vez un reino. El primer reino se dio en el Edén. La primera iglesia operó en el Edén. La primera familia operó en el Edén. Tres esferas que se ven totalmente afectadas por la adoración familiar. Cuando el esposo y la esposa buscan en fe a Dios, la familia se afecta. Cuando el esposo y la esposa buscan a Dios, el reino de Dios se extiende. Cuando el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, los padres y los hijos adoran a Dios, la iglesia se afecta. Hermanos, ¿queremos una Colombia diferente? ¿Queremos una nación diferente? Esto no se da más en discursos de adoctrinamiento político de un lado o del otro.
en idolatría ideológica, en discusiones vanas que solo reflejan los intereses particulares de cada individuo. Queremos una Colombia diferente. Vivamos cada uno para la gloria de Dios. Que nuestros hogares sean lugares donde la fe en Dios se hace evidente en una búsqueda continua y desesperada. Desde el Edén entonces vemos familias en la presencia de Dios, alimentadas por Dios y en comunión continua con Dios. Luego de la caída vemos que esa necesidad de adorar a Dios no desaparece, se afecta, pero Dios la restaura. Y es por eso que vemos en Abel una evidencia de que Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos cómo adorar a Dios. Porque Caín y Abel nos muestra Génesis que entendían que tenían la responsabilidad de presentar ofrendas al Dios vivo y verdadero. ¿Quién les enseñó esto? Papá y mamá. Adán y Eva enseñaron a sus hijos a adorar a Dios. Abel es una clara evidencia de que sus padres le enseñaron una correcta adoración a Dios. Y asimismo podemos rastrear en toda la Escritura cómo desde el comienzo Adán y Eva, los patriarcas, ¿no fue esto lo que hizo Abraham? Cuando iba caminando con Isaac para presentarlo como holocausto, no tenemos una clara evidencia de que Isaac entendía ese acto de adoración y que era ofrecer ofrenda al Dios vivo, porque el mismo Isaac le dice a su padre: Padre, ¿y dónde está la ofrenda? ¿Por qué pregunta esto? Porque su padre le había enseñado. Porque ellos entendían la importancia de enseñarle a los hijos a adorar al Dios vivo y verdadero. Porque yo sé, dice el Señor, acerca del Padre de la fe, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Génesis 18, 19. Ya fuimos al huerto. Fuimos a Adán y Eva, fuimos a Caín y Abel, fuimos a Abraham, fuimos a Isaac y vemos el papel de los padres enseñándole a sus hijos. ¿Y cuándo empiezan los padres a enseñar a sus hijos? Desde el vientre. Pero luego tenemos una evidencia también tangible de la exposición o el establecimiento de la adoración pública a través de Moisés. Dios comisiona a Moisés para establecer la forma pública en la que Dios quería ser adorado por el pueblo. Pero esa adoración pública requería una tarea de los padres en sus casas, una adoración privada. Mis hermanos, los hijos deben venir a la iglesia a continuar viendo al Dios que han estado viendo toda la semana en sus propias casas. Por favor, papás, escúchenme. No se distraigan, escuchen mi ruego, escuchen mi súplica. Nuestros hijos deben venir cada domingo a ver más del Dios que han estado viendo toda la semana en sus propias casas. Del Dios del que deben estar escuchando de sus padres, camino al colegio, camino a sus actividades, camino a casa. No es que el domingo vienen a ver un Dios que en la semana les es desconocido. La adoración familiar es ese acto de fe por el cual padres y esposos se reúnen para adorar a Dios cada día de su vida, para conocer más y más de ese Dios al que se reúnen a adorar el día domingo como pueblo. Es un acto de fe, no de religiosidad, no un ejercicio mecánico. Miren, cuando nuestra adoración familiar se vuelve algo mecánico,
es porque ha dejado de ser un acto de fe. Cuando la adoración familiar deja de ser importante en nuestros espacios familiares, es porque hemos olvidado la delicia que encontramos cuando adoramos a Dios y nos reunimos en torno a Él. Es cuando dejamos de creer que ese es un momento glorioso en el que la voz de Dios es expuesta cuando leemos su palabra. Nuestra adoración familiar se vuelve pesada y molesta cuando perdemos de vista que es la gracia que Dios nos ha dado de podernos reunir en su presencia para ser renovados y fortalecidos por Él. ¿Es para ti la adoración de fe, la adoración familiar, un acto de fe o un simple acto religioso? Cuando te sientas con tus hijos, ¿tienes fe en ese momento en que vas a estar comunicando la palabra del Dios mismo, la cual es poderosa para santificarlos? Cuando te reúnes con tu esposa y le enseñas la palabra, ¿tienes fe de que esa palabra va a transformar a la esposa que amas para que cada día sea más como Cristo? ¿Tienes fe como esposo que mientras enseñas, esa misma palabra te está transformando a ti para ser cada vez más un esposo como Cristo? Sin fe, la adoración familiar será un ejercicio mecánico, plano y sin fundamento. La más humilde casa de un creyente, escribió un puritano, debe contener la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, dijo el Señor por medio de Moisés, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Deuteronomio 6:7, lo que conocemos como la Shema. Escucha, oh Israel. Hermanos, desde el Edén, Dios tuvo a bien enseñarle a las familias a vivir en dependencia y en adoración a Él continua, diaria, porque necesitamos estar en Dios cada día de la semana. ¿Qué nos muestra también el Nuevo Testamento sobre la adoración familiar? Y antes de pasar a esto, quiero ser muy claro en cuanto a la adoración familiar y a la instrucción de los hijos. Hermanos, la Shema es hermosa. Medite todo lo que el Señor nos dice. Estas palabras que hoy te doy te mando, ¿a qué? A que las guardes en tu corazón, a que las repitas a tus hijos, a que hables de ellas estando con Él en casa, cuando vas con Él. Hermanos, quiero aprovechar para explicar algo de la instrucción bíblica de los padres sobre los hijos que tiene que ver con la adoración familiar. A veces equivocadamente este pasaje los papás lo utilizan para decir, no, es que tengo que enseñarle la palabra de Dios a mi hijo y voy a pegar textos en toda la casa y voy a obligar a que simplemente los memorice y como que con eso estoy cumpliendo el mandamiento. No. Esta instrucción a lo que se refiere es que todos los papás debemos estar tratando diligentemente para articular la verdad de Dios en cada situación que se presenta en la vida de nuestros hijos. No es simplemente que memoricen pasajes aislados. Es que cuando mi hijo está reaccionando en medio del enojo de una forma pecaminosa, pueda acercarme como padre y decirle a mi hijo, hijo, es legítimo que te enojes. Es más, Dios nos dice que nos podemos enojar, pero su palabra enseña que cuando venga el enojo no des lugar al pecado y tienes que aprender a ponerle freno al pecado que quiere manifestarse cuando estás enojado. No es darle la cita bíblica, es darle la palabra, porque es la palabra la que le enseña.
Es que cuando nuestros hijos empiezan a tener malos pensamientos, no simplemente le decimos, no hijo, tienes que memorizarte las palabras de Pablo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y como que por repetirlo y repetirlo, entonces el hijo va a dejar de tener malos pensamientos. No, hijo, mira lo que enseña Pablo. Cuando venga un pensamiento contrario a lo que Dios dice, ve a la palabra y confronta ese mal pensamiento con la verdad. Si viene un pensamiento a tu mente que te dice, quítate la vida, ve a la palabra y recuerda que Dios ama la vida, que Él te dio la vida para que lo glorifiques a Él y que es desagradable a Dios que atentes contra tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Ves esa verdad? Que cuando nuestro hijo empiece a inquietarse por las cosas sexuales que este mundo ofrece, no simplemente le digamos, no lo puedes hacer porque es pecado. Y si lo haces te vas de la casa. No es ven te enseño por qué es pecado. Porque todos los pecados están fuera del cuerpo, pero los pecados sexuales están dentro de ti. Te destruyen y te separan de tu relación con Dios. Porque la fornicación, la pornografía, el adulterio y todo acto pecaminoso, ilícito, desagrada a Dios, destruye tu relación con Él y te lleva a muerte. Eso es articular la escritura, no es repetir versículos como loras mojadas. Porque hay papás que se saben muchos textos bíblicos, pero jamás los articulan en su relación con sus hijos. Cuando llega tu hijo, entrega de notas, papá, es que fui un grosero este bimestre por culpa de mi compañerito. Sí, ya voy a ir a hablar con la profesora para que te cambie de salón. No. Coges la Biblia y le dices, pues hijo, mira que la palabra de Dios dice que el problema no son tus amigos, porque el pecado no viene de afuera, viene de adentro, del corazón. Y si tú estás obrando mal, no es por quienes te rodean, es porque te dejaste llevar por el pecado que hay en ti. Esa es la chimá. Pero hablamos de Biblia los domingos y el resto de la semana los papás parece que están dando puros consejos de este mundo. Venimos y hablamos de la belleza del matrimonio el domingo en la iglesia, pero entre semana, ay sí, divórciese. Yo desde que estoy sola soy la mejor mujer y la más feliz. No, estás feliz porque tu matrimonio fue un desastre, no porque el matrimonio es un desastre. No hables como el mundo. Venimos y hablamos en la iglesia de cosas hermosas acerca de Dios y el resto de la semana pensamos como piensa el mundo. Hermanos, la Shemá debe trastornar en el buen sentido todas nuestras dinámicas diarias. Porque la adoración familiar no son unos cuantos minutos que simplemente apartamos para adorar a Dios en familia. Sí, ese es el centro de la adoración familiar. Pero debe estar acompañado de una articulación bíblica del diario ejercicio de nuestra vida. ¿Me estoy haciendo entender hasta acá? Espero que sí. Entonces, cada casa de un creyente debe tener en alta estima el tener espacios para buscar la presencia de Dios, como familia. No es que mi esposa ora, yo oro y mis hijos oran. Gloria a Dios porque están cumpliendo con el deber particular. Pero la adoración familiar dice familia. Nos reunimos la familia. ¿Y quién debe estimularla? El esposo. Sí, el esposo es el responsable de propiciar la adoración familiar en casa. ¿Y qué cuando el esposo no es cristiano? Entonces la esposa, con mucha humildad y mucha mansedumbre. No es mandando al esposo a que venga a participar del espacio de estudio porque es un incrédulo. Siéntate con tus hijos, enséñales la palabra.
Y si tu esposo te da el espacio para tener un espacio con él, ora con él, para que vea en ti mansedumbre, no para que lo sientes, ven acá, hijo del diablo, impío, incircunciso, escucha el evangelio que te salvará. Porque hay esposas que sienten como un fresquito en el pecho cuando utilizan la verdad del evangelio para agredir a sus esposos. No. Y si tu hijo, tus papás no creen, pues ve, muéstrales a Cristo, invítalos a que oren contigo y tal vez un día lo hagan, tal vez otro día no. El Nuevo Testamento muestra entonces, por ejemplo, cuando Pablo se dirige a Timoteo, Timoteo capítulo 2, perdón, segunda de Timoteo capítulo 3:15, búsquenlo por favor. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Desde cuándo conocía Timoteo las escrituras? Desde la niñez. ¿Por qué? Porque se les habían enseñado. El Nuevo Testamento nos muestra entonces que esta no es una práctica que fue exclusiva del Antiguo Testamento. Es una práctica que la iglesia entendió que debía permanecer en la época neotestamentaria y nos acompaña hasta el día de hoy. ¿Y quién instruyó a Timoteo? ¿Su papá? No, el papá de Timoteo no era creyente. Su mamá y su abuela. Ay, abuelas, si ustedes usaran bien ese hermoso rol que Dios les entregó para estar predicándoles a sus nietos, en lugar de maltratarlos con actitudes pecaminosas, cuánto bien le harían. Que cada vez que ustedes compartieran con ellos, pudiesen mostrarles el Evangelio, en lugar de hablar como el mundo habla, en lugar de actuar como el mundo habla. Qué bonito sería que las abuelas vieran en sus nietos una tierra misionera a quienes deben predicarle con amor. Pero es triste a veces oír aún entre creyentes, ay no, lo más rico de ser abuela es que puedo alcahuetearles, que hagan lo que no le podía dejar hacer a mi hija y que sean los hijos míos los que se entiendan. ¡Wow! ¡Qué buen apoyo estás dando, abuela! Tú que tienes la oportunidad de predicar el evangelio a tus nietos, más bien estás estimulando a que hagan cosas pecaminosas que sus padres no les permiten. ¿Ven cómo se infiltra el mundo a veces en las prácticas cotidianas de nuestras relaciones familiares? La escritura nos muestra entonces la importancia de enseñar la escritura desde pequeños, desde el rol que nos ha sido dado, como abuelos, como padres, como hijos. Ahora bien, este principio de la adoración familiar intentó ser enseñado con diligencia desde la iglesia primitiva y principalmente por la Reforma, entendiendo el papel que la adoración familiar ejercía sobre los pueblos. Miren lo que dice Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia primitiva. Dice así, aconsejo a los maridos cristianos y a sus esposas el hacer una práctica diaria de orar y leer la Biblia juntos en la mañana, y añadió, la madre es la gloria de los hijos y la esposa es la gloria de su marido. Todos son la gloria de la esposa y Dios es la gloria de todos ellos. Tertuliano dice lo siguiente, poco antes dio una admirable descripción de la vida doméstica de una pareja cristiana. Y dice Tertuliano así, ¿qué unión es esta que existe entre dos creyentes? Que tienen en común la misma esperanza, el mismo deseo, la misma manera de vivir, el mismo servicio al Señor, como hermano y hermana, unidos los dos espíritus en una sola carne, arrodillándose juntos para orar juntos y buscar la presencia de Dios, enseñándose mutuamente, exhortándose mutuamente y sustentando ambos con ternura la vida
que a Dios agrada. Qué descripción tan hermosa del matrimonio. Porque eso es un matrimonio cristiano, dos hermanos en la fe, buscando al mismo Dios verdadero, de forma tierna y afectuosa, yendo juntos a adorar al Señor. Y hermanos, ¿cuánto necesitamos de verdad ser afectados por las realidades de la Escritura? Cuán glorioso entonces es ver el día del Señor de esta manera. La adoración familiar entonces tuvo una gran importancia para la iglesia primitiva, pero también para la reforma. Los reformadores fueron diligentes en establecer textos para que los padres se los enseñaran a sus hijos, para que los hijos se reunieran con sus padres y pudieran ser enseñados e instruidos. Una de las cosas que hizo gloriosa la reforma fue esto, que las casas se convirtieron en centros de adoración al Dios vivo y verdadero. ¿Es lo que persigues en casa? Y vuelvo y digo, no por religiosidad, no para parecer reformado, no, por amor a Dios, por amor a su Hijo, por amor al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué debemos entonces hacer adoración familiar? Porque esto glorifica a Dios en primer lugar. Ya vimos sus antecedentes desde el huerto del Edén, en los patriarcas, en la iglesia primitiva, en la reforma. ¿Por qué nosotros debemos continuar con este mandato de la adoración familiar? Porque esto glorifica a Dios. ¿En serio perderás la oportunidad? ¿Dejarás que pase un día sin intentar hablarle de Dios a tu amada esposa? ¿Dejarás que pase un día sin conversar con tus hijos acerca de ese glorioso Salvador, del único esposo perfecto y del Padre perfecto? ¿No buscarás que cada día glorifique a Dios? ¿Saben qué es lo triste? Y tengo que decirlo con dolor. ¿Cuántas parejas, cuántas familias se congregan cada domingo en la iglesia para escuchar de un Dios que no está presente en sus vidas el resto de la semana? Cristianos nominales. ¿Cuán a menudo sucede? Familias respetuosas de la religión, en las que Dios nunca está presente en todos sus actos durante la semana, pero son muy religiosos en venir el domingo. Son muy religiosos en participar en ciertas actividades de la iglesia. Alguien dijo con mucha dureza, y abro comillas para que no se me tilde de irrespetuoso: se comportan como ángeles el domingo y el resto de la semana como demonios. Religiosos. ¿No desean ustedes, hermanos, estar unidos por Dios, en Dios y para Dios? Esto solo es posible con vidas que adoran a Dios. Y esta es la forma que Dios ha dado a nuestras familias para vivir en Él, por Él y para Él. Que la adoración familiar vuelva a ocupar un lugar importante en los hogares nuestros. No hay algo que pueda fortalecer más nuestra vida en familia que reunirnos para hablar de Dios, para adorar a Dios y para deleitarnos en Dios bajo el mismo techo. Pero ¿por qué también hacemos adoración familiar? Porque los padres entendemos que es una forma en la que se restringe el pecado de nuestros hijos. Porque cuando adoramos en familia,
Estamos exponiendo a nuestros hijos con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, y estamos refrenando, colocando estorbo a su pecado. Porque les estamos enseñando que su obediencia antes que a nosotros es a Dios y que cuando obedezcan a Dios van a entender su santo deber de obedecernos a nosotros como padres. ¿Por qué hacemos adoración familiar? Escribe un puritano lo siguiente: tus hijos son como árboles jóvenes que te han sido confiados. Tu casa es el vivero donde ellos han de crecer y tú eres el jardinero. Pero plantarás esos tiernos y preciosos retoños en tierra arenosa y estéril. Sin embargo, esto es lo que estás haciendo si no hay nada en tu hogar que los haga crecer en el conocimiento y en el amor de su Dios y Salvador. ¿Cuántas lágrimas de padres? Oh, yo quiero lo mejor para mi hijo, quiero que tenga una buena esposa, quiero que sea una buena persona, y lloran, y sí, y ese deseo, ¿cómo se traduce en pasas tiempo enseñándole, meditando con él acerca de Dios, enseñándole a qué tema? Porque entonces es un deseo meramente emocional. Porque si tú quieres que ese árbol crezca saludable, sincera y amorosamente debes estar alimentándolo con la palabra. No hay otra cosa que lo vaya a ayudar a ser un árbol saludable. Y escuche muy bien, y esto lo vamos a ver hoy también en el sermón. No es solo el testimonio, es la predicación amorosa y objetiva de la verdad de Dios. Porque algunos dicen, ya no me queda nada que decirle a mis hijos, solo mostrarles el testimonio. No, hermanos, el testimonio no tiene el poder de salvar. El ejemplo no salva, el ejemplo me da la autoridad para poder predicar el evangelio. Porque si no soy ejemplo, estoy quedándome sin autoridad para poder. Y cuando digo ejemplo no es perfección, es coherencia con lo que estoy enseñando. Pero tenemos como padres que enseñarle a nuestros hijos y de forma sabia. Porque hay padres entonces que cada vez que escuchan esto, no, sí tenemos que volver a sentar a nuestros hijos en el paredón y vamos a empezar a decirles lo que nunca les dijimos. No, esto debe hacerse con sabiduría, con amor, conforme a la Escritura. No sea que queriendo hacer bien terminemos de destruir las pocas oportunidades que nos quedan de poder llegar al corazón de nuestros hijos, de aquellos que aún no han creído. Entonces la adoración familiar es un medio de gracia que protege a nuestros hijos, que alimenta a estos árboles para que crezcan de manera saludable. ¿Y esto garantizará que no pequen? Adán y Eva le enseñaron a adorar a Dios a Caín y Abel. Uno aprendió a adorar correctamente a Dios, el otro a su manera. No asegura la salvación de nuestros hijos, pero los deja sin excusa delante de Dios. Ahora, ¿esperamos y anhelamos su salvación? Claro que sí, porque hasta el último día de sus vidas habrá esperanza para que se salven. Pero descansamos en el poder de Dios para obrar en sus vidas. La esposa de un gran predicador que diligentemente se ocupaba de enseñar a sus hijos todos los días, aparte de enseñarles la adoración en privado, era una mujer muy dedicada a enseñarle a sus hijos el griego en sus ratos libres. Y cuenta la historia que cuando sus hijos ya estaban alcanzando una edad adulta, les dijo: oh hijos, cuán feliz estoy de haberlos dejado sin excusa delante de Dios. Pues ustedes no podrán decir que no escucharon la verdad ni que fueron expuestos al Evangelio. Así que si ustedes deciden despreciar estas amorosas y diligentes enseñanzas acerca de Cristo como Redentor y Salvador,
yo seré la primera en celebrar cuando sean enviados al infierno. Qué impresionante esta expresión. Y podemos decir, ¿no fue dura? No, fue una mujer entendida en la justicia. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos el amor de Dios con toda diligencia, pero también hacerlos conscientes de la justa ira que vendrá por menospreciar a ese glorioso Cordero que vendrá como león de la tribu de Judá. Pero, ¿cómo tener adoración familiar si nuestros hijos no ven piedad en nosotros? ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos a que se deleiten en la adoración familiar si ven en nosotros desagrado, pereza en nuestra comunión con Dios? Cuidado, porque a veces nosotros los padres somos quienes terminamos enseñándole a nuestros hijos muy malos hábitos en la forma como se acercan a Dios. Si nosotros nos acercamos con apatía a adorarle, ¿por qué esperar que nuestros hijos se acerquen con una actitud diferente a la nuestra? Mis hermanos, si esto es cierto, si la adoración familiar es un acto de fe que alimenta a nuestros hijos, que santifica nuestro matrimonio, ¿cuánto perdón tenemos entonces que pedirle a Dios cuando hemos sido descuidados en este santo deber? Y hoy mi propósito con esta enseñanza era recordarles algo que ustedes ya han escuchado muchas veces, y me incluyo, pero recordar cuán negligentes somos en este santo deber a pesar de las muchas veces que lo hemos escuchado. Que hoy seamos estimulados a afirmar la adoración familiar en nuestros hogares, pero como un acto de fe, no de religiosidad. Como un acto que requiere afecto, mansedumbre. No como un acto mecánico y aburrido que asfixia a nuestros hijos. ¿Cómo es entonces la forma en la que debemos hacer esto? ¿Cómo hacemos de este momento algo glorioso y no algo insoportable? ¿Cómo creamos estos escenarios que protegen a nuestros hijos, que santifican nuestro matrimonio, que nos fortalecen los medios de dolor, que nos fortalecen los medios de duda? ¡Qué alegría cuando estamos experimentando la pérdida de un ser amado y podemos ir juntos como familia a adorar a Dios y pedirle que nos consuele! Qué bonito es poder enseñarle a nuestros hijos cuando Dios envía una bendición, que es una razón para ir a reunirnos como familia y darle gracias por su cuidado y por su amor. ¿Cómo hacer para que la adoración familiar sea un momento de delicia y no ese acto, ay, ahí viene otra vez mi papá con la Biblia? Porque a veces nosotros somos los culpables de convertir ese hermoso momento en un triste y aburrido momento. Hermanos, la adoración familiar requiere lectura de la palabra. Requiere un momento de alabanza a Dios y un momento de oración. Esas son las tres cosas. Pero hay tantas formas hermosas de hacerlo. ¿Y qué tal si un día arrancas con la oración y luego con la escritura y terminas con alabanza? ¿Y qué tal si el otro día inicias alabando, luego leyendo y luego orando? ¿Y qué tal si un día no lo haces en la sala, sino que te vas con ellos para un parque y se sientan a reflexionar sobre la verdad? Hermanos, no es la forma de la adoración familiar lo que transforma, es el contenido amoroso. ¿Y si hoy no lo hacemos en casa y hacemos un picnic en el patio de la casa? Ay, pero es que no tengo plata. Pues llévese el arroz que le sobró del almuerzo y mátele un huevo a eso encima, pero no se excuse, comparta. Haga que ese espacio sea un momento que valga la pena, no un momento religioso.
A veces puede ser largo, otras veces unos cuantos minutos. Pero hay papás que piensan que si la adoración familiar no dura de hora a 2 horas, no fue provechoso. No, hay momentos en que debe ser lo suficientemente sabio para que esa adoración familiar dure unos 10, 15 minutos. Pero otros estarás viendo una respuesta tan favorable que 1 hora no será suficiente. Y verás el rostro de tus hijos, papá, otro capítulo, papá, cuenta, termina la historia, no lo dejes ahí, aprovéchalo. Pero ¿no notas que ya tu hijo lleva 4 días durmiéndose luego de la 1 hora y cuarto de tu conversación y no cambias tu forma rígida de hacerlo? Hermanos, a veces somos tan religiosos, de verdad tan enfocados en las formas. Ahora, no quiere decir que no les estemos enseñando reverencia, claro. En el momento de la oración les enseñamos a que sean reverentes en la oración. En el momento de la palabra les enseñamos a que la escuchen con atención y con reverencia. Pero que pueden reflexionar, que pueden preguntar, que pueden pensar, que pueden cuestionar. Enseñémosle a nuestros hijos a pensar aún las verdades que les estamos enseñando, que las razonen, que se cuestionen sobre las verdades que les estamos enseñando, que aprendan a encontrar sus propias respuestas. La adoración familiar debe ser el escenario en que nuestros hijos se pueden acercar a decirnos, no creo que Dios existe, papá. ¿Está bien, hijo? Vamos entonces a evaluar ese pensamiento. Yo también hubo un momento en mi vida que pensé lo mismo. Vamos a empezar a recolectar evidencia. Tú vas a demostrarme que Dios no existe y yo voy a intentar demostrarte que Dios existe. Y eso los obliga a pensar, eso les hace ver que nuestra fe no es una fe ciega. Ciega en el sentido negativo. Sí es una fe que confía en Dios, claro, pero es una fe que razona con entendimiento, que sabe que la fe y la razón no son enemigos, sino que la razón bien usada siempre nos llevará a la fe. Hermanos, que este momento vuelva a ser un momento valioso, de interés, sea delicia en nuestra casa. Que haya oración, lectura de la palabra, adoración y reflexión. Y que el Señor nos ayude a tener familias sanas, porque sólo así vamos a tener iglesias sanas. Ruego a Dios por un avivamiento en esta iglesia, lo ruego cada día, pero ese avivamiento nunca va a llegar si nuestras casas no están siendo avivadas. Señor, muchas gracias por este espacio de reflexión, por esta escuela que nos regalas para recordar un medio de gracia que has provisto para edificar nuestros hogares y bendecir a nuestras iglesias y nuestras ciudades, y es la adoración familiar. Perdónanos como iglesia cuando perdemos de vista la razón y el propósito por el cual oramos como esposos, como padres y como familia. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque una y otra vez nos dices estas cosas y una y otra vez las descuidamos. Pero acá estamos. Ayúdanos a que cada hogar de esta iglesia se convierta en un lugar de adoración a Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si la pregunta es ¿dónde está el café? A su izquierda.